Gemelos digitales e IA. Descarbonización en tiempo real. Le damos la bienvenida a Ariel Campos, Sales Head of SI Buildings en Siemens México para Centroamérica y el Caribe. Elsa Yáñez, Sales Manager en Belimo para México, Centroamérica y el Caribe. Rui Fonseca, Business Innovation Manager para Daikin Latinoamérica. Bienvenidos. ¿Qué tal? Pues estamos nuevamente en este Día de Acción Climática, un día muy importante para todos nosotros. Quiero darle la bienvenida a mis colegas en el panel. Elsa, muchas gracias. Ariel, Rui, muchísimas gracias. Creo que va a ser un tema muy interesante y escuchamos este arranque del Día de Acción Climática con estos líderes del Net Zero. Y ahora tenemos que entrar a un tema muy interesante, como lo planteamos en el objetivo de explorar cómo la convergencia entre gemelos digitales, la inteligencia artificial, la automatización está permitiendo que haya una evolución en el mercado. Yo creo que hay un cambio muy interesante. Yo soy un fan, por ejemplo, del BIM y de algunas cosas. No lo sé usar, pero soy fan de él. O sea, yo sé que es una solución que nos va a ayudar, pero existen muchas otras cosas y creo que las vamos a ir explorando a lo largo de estos minutos en los que tenemos la oportunidad de platicar. Tratemos de atender todos estos puntos que pusimos como objetivo, que son muchos, pero sabemos que nos van a llevar a un buen camino. Y en primer lugar, yo quisiera preguntarles, para explicarle un poco a la audiencia, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Por qué hablar de una descarbonización en tiempo real basada en tecnología? ¿Cómo puede suceder? Y si me lo permiten, caballeros, empezamos con Elsa. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Net Zero Community. Para mí es pues la primera vez que estoy físicamente aquí. Los he seguido en sus transmisiones anuales y creo que necesitamos más foros de estos, ¿no? No nada más una vez al año, sino también que estemos constantemente recordándonos por qué estamos aquí, ¿no? Y cuál es el propósito. Y bueno, para mí quisiera abrir la conversación a la reflexión. Pónganse ustedes a pensar acerca de los edificios el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Qué tecnología tienen? Los nuevos edificios, ¿cómo están siendo diseñados? ¿Tienen un enfoque colaborativo o cada disciplina está siendo diseñada por su parte? Comentábamos ahora en la pausa acerca de BIM y creo que BIM ha revolucionado la forma en la que se colabora para llegar a un producto final sin todos los dolores de cabeza de esto no pasa por aquí porque está la trave, porque está la columna, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta del inicio, ¿no? De las bondades que tiene esta forma de trabajar colaborativa, pero también pongámonos a pensar ya un poco a los detalles, todas las cosas que tienen tecnología dentro de un edificio, ¿cómo están siendo diseñadas? ¿Están siendo diseñadas también de forma aislada? Los dispositivos que se están pensando para el edificio, ¿saben cuál es su rol y su función? ¿Está claramente definida? ¿Está disponible para todos los stakeholders? Y más allá, ¿cómo van a interactuar con otros sistemas? Entonces, todas estas preguntas que nos traen a la reflexión, pues nos van a dar un poco la idea para entender los gemelos digitales. Nosotros conocemos en los sistemas de control puntos de entrada, puntos de salida, puntos análogos, físicos y digitales, pero hoy en día esta revolución de todo lo que estamos viendo, Big Data, gemelos digitales, realmente nos llevan a pues tener todos estos sistemas de control con esteroides, ¿no? Y tenemos que entender que es, como dijo Marvel, ¿verdad? Con un gran poder llevamos una gran responsabilidad. Entonces, los gemelos digitales son representaciones, obviamente, como su nombre lo dice, digitales de una cuestión física, ya sea un punto de control, un sensor, un actuador, una válvula. Y lo que necesitamos entender es por qué están digitales, qué función van a cumplir. Y entonces ahí lo más importante que yo quiero puntualizar es que
necesitamos que esa información que están trayendo al sistema signifique algo, suceda algo, y pues en este evento del día de hoy, pues totalmente enfocarnos a los goles de descarbonización, de neto cero, de acción climática. Entonces, es como mi comentario inicial acerca de los gemelos digitales, y bueno, vamos a hablar un poco más al respecto. Muchas gracias, Ruth. Sí, muy interesante entender el por qué este elemento que va a ser esencial en el funcionamiento, en la vida de este edificio, cómo va a operar en el entorno. Ariel, ¿de dónde partirías a esto? Mira, bueno, primero, Alberto, muchas gracias por la invitación, y es un gusto compartir el panel con Elsa, con Ryu, y también muchas gracias al Net Zero Community. Coincido con Elsa, requerimos más de estos foros para generar esta conciencia en todos los que vivimos en las grandes ciudades. ¿Y por qué hablar de los gemelos digitales, Alberto? Porque ahí está, la tecnología existe. La tecnología existe para edificios nuevos, para edificios, como comentaba Elsa, que se están planificando con tecnología, pero también existe para los edificios existentes, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar? Porque la tecnología está allá y necesitamos que se esté empleando cada vez más. Por ejemplo, cuando vas a diseñar un edificio, todo el mundo sabemos que el principal consumidor de energía es el tema de HVAC, ¿no? Eso, todo el mundo lo sabemos, eso no es nuevo. Pero imagínate que tú, cuando estás construyendo el edificio, tienes una herramienta que te permite ver cómo, antes de que lo generes, es tu modelo BIM, y ves cómo los flujos de aire van a estar en el edificio, tus salidas de tus ductos, para saber si es el lugar idóneo para enfriar más rápido el recinto, utilizando el menor consumo energético posible, ¿no? Entonces, la tecnología ya está, y para un edificio existente, también puedes tú generar el modelo digital, puedes virtualizar el edificio con herramientas, ¿no? Del Digital Twin. Tú colocas sensores en todo el edificio para saber dónde estás teniendo, digamos, un gasto energético que no haga sentido. ¿Cómo haces esto? Pues juntas toda la información y a través de la inteligencia artificial haces ese análisis por uno y te da los datos precisos para que puedas tomar decisión o tú le permitas tomar decisión. Entonces, ¿por qué hablar de estas tecnologías? Porque hay que utilizarlas para la descarbonización. Eso es, y vamos a hablar más adelante de la descarbonización en tiempo real, que es bien interesante, cómo vamos a poder tener estrategias para que en tiempo real puedas estar optimizando tu consumo energético. Por eso es que estamos aquí. Muy interesante y muchas gracias. Creo que empieza a coincidir y a tomar sentido lo que estamos hablando, pero desde Daikin también creo que tienen una parte importante de expresar qué sucede, porque ya lo dijeron y no quiero que se me olvide, hay dos mercados a los que nos vamos a dirigir, a la construcción nueva y a la renovación de edificaciones. Solo como dato curioso, el 80% de los edificios que se requieren para vivir en 2030 van a necesitar mantenimiento, van a necesitar una manita de gato, como decimos en esta latitud, y el 60% de los edificios para vivir en 2030 no se han construido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sugieren? Sí, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Coincido con mis colegas que sí, este tipo de foros es muy importante. También para compartir las mejores prácticas y perceber los movimientos y tendencias de la industria, ¿no? Y ahí, de los gemelos digitales, la gran parte de los edificios ya están construidos. Sí. Ahí, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede mejorar? Y esa tecnología, como Ariel lo mencionó, ya existe. Ahorita es cómo impulsionar a su utilización, cómo mejorar las prácticas de mantenimiento y operación, porque si vemos una perspectiva de huella carbónica, la gran parte será durante la operación del edificio, que puede ser 15, 20, 30 o 50 años, obviamente con los retrofitos consecuentes de equipos y sistemas. Pero esa operación y mantenimiento que se debe ser el gran enfoque para obtener eficiencia energética, integración de sistemas y obviamente por consecuencia la reducción de huella carbónica, ¿no? Entonces, los gemelos digitales también permiten perceber a la evolución del edificio, permiten saber cómo los modelos de equipos se van alterando a lo largo del tiempo y descubrir fallas, descubrir
oportunidades de optimización, y ahí vamos también, creo, a lo largo de esta conversación, perceber mantenimientos predictivos o servicios predictivos. Y entonces de ahí la identificación de oportunidades de optimización, oportunidades de reducir la huella carbónica, que los gemelos digitales nos permiten también tener un gran impacto en los edificios, ¿no? Estamos hablando sin duda de un aspecto que es tecnología aplicada a la industria de la construcción, basada en datos, basada en conocimiento. Tenemos que entender cómo vive ese edificio para saber cómo lo vamos a manejar. Entonces, hoy hay un término que ya hablamos en el panel anterior, pero que lo estamos haciendo de manera muy contundente en toda la sociedad, que se llama inteligencia artificial. Yo tengo una frase que dice que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo a nadie. Se va a quedar sin trabajo el que no sepa utilizar o convivir con la inteligencia artificial. Alicia en el panel anterior mencionó también que la inteligencia artificial ayudaba y lo dijo Luis Roca también, que la suma de la inteligencia artificial con la inteligencia humana es inteligencia exponencial. Me encantó esa frase y creo que viene un tema muy importante, cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a esta descarbonización operativa en los edificios, porque, y ahí voy a empezar al revés, ahora empiezo con Luis, por favor, quiero entender, ustedes que fabrican un aire, por ejemplo, un equipo sofisticado, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ser desde diseño y construcción hasta operación y mantenimiento. Obviamente aquí, cuando hablamos de un equipo instalado, la idea es que tengamos un modelo gemelo y sabamos exactamente cómo debe funcionar. Porque en este momento, si vas por un chiller o una bomba, sabes las performances de fábrica, no las performances en estado real instalado. Sí, vamos a entender. Y eso el gemelo digital nos permite crear una fundación, un fundamento de decir así, ok, eso como debe operar, porque no está operando, o cuál fue la razón que hubo una pérdida de performance. Y eso es la gran parte de inteligencia artificial, es ver parámetros o ver fallas que generalmente nosotros la vamos a demorar a ver esa tendencia, ¿no? Una pérdida de performance, sí la vamos a ver gradualmente, cuando llega un límite grande de pérdida de performance, ahí nos hacemos algo. Pero la inteligencia artificial nos permite reducir ese tiempo en semanas o en meses. Esa gran capacidad de optimización del equipo, el mantenimiento predictivo que nos permite tener esa capa digital de los equipos, ¿no? Sí. Ruth, una válvula. Elsa. Perdóname, Elsa, discúlpame. Pensé en el nombre de Ruth ahorita, pero una válvula, un dispositivo que a veces son elementos invisibles. Sí. O sea, sabemos que están, pero no sabemos cómo funcionan, o sabemos que funcionan porque no dan lata. Claro, sí, exactamente. Bueno, para nosotros es muy importante en este nuevo planteamiento de diseño de productos, una cuestión que se llama gemelos digitales semánticos, que yo hablaba de ellos anteriormente, ¿no? Sí. Nuestro producto sabe cuál es su rol, cuál es su responsabilidad, en qué aplicaciones puede trabajar y qué se puede esperar de él. Y obviamente con la inteligencia artificial, como decía Rui, es acelerar las cosas, ¿no? La válvula más avanzada que nosotros tenemos toma información en tiempo real del flujo, de las temperaturas del agua de entrada y salida, y tiene lógicas internas para optimizar el desempeño del sistema a través de lo que está viendo. Pero pongámoslo en un contexto ya de pues un edificio vivo. Esto, cuando nosotros lo conectamos a la nube de nuestra empresa, este producto ya se vuelve un gemelo digital porque ya vive en esta nube. Entonces, toda la información está subiendo en tiempo real, todos los datos que está recolectando la válvula que al mismo tiempo viven en ella por un cierto tiempo, pero entonces está haciendo una optimización en la nube. ¿Qué está pasando? ¿Qué parámetros? Tiene señales de alarma, tiene muchos parámetros y condiciones
que nos pueden ayudar a predecir si esto sigue por el mismo camino, va a haber un problema, ¿no? Y obviamente todas las alarmas que se registran por operación misma del sistema, tienes tú la capacidad de entender, bueno, si pongo atención a este problema, ¿qué está pasando con mi sistema completo? Entonces se pueden descubrir fallas en el lado del agua, en el lado del aire, del sistema de aire acondicionado. Entonces, al final es potencializar lo que uno ya tiene, mejorarlo, utilizar las herramientas tecnológicas que se tienen a disposición. Y nosotros desde el Departamento de Innovación, pues siempre vivimos con 5 premisas: que el producto tenga confort, que sea eficiente energéticamente, que sea seguro, que sea de fácil instalación y de fácil mantenimiento. Con este enfoque no podemos ir mal, porque todo esto está ligado a la sostenibilidad. Entonces, así estamos utilizando un producto con gemelos digitales y potencializándolo con inteligencia artificial. Antes de dar la palabra a Ariel, hay 2 temas que me encantaron de lo que dijiste. Uno, estos 5 conceptos que tienen como premisa, que son espectaculares, que van muy de la mano de los 4 grandes retos que tenemos, que son circularidad, eficiencia energética, salud, seguridad y digitalización, y están muy de la mano. Ustedes le suman la parte de la seguridad, la fácil instalación y el bajo mantenimiento, que es espectacular, para que veas que sí te atención. Y el otro que me parece muy interesante es cómo un producto nos está haciendo volvernos verdaderamente parte de esta inteligencia artificial. Es tomar la información del momento, compartirla en la nube para hacerla parte de un ambiente que me va a permitir mejorar en todos mis procesos. Y entonces ahí ustedes que son expertos en hacer muchas cosas, porque tienen una gran variedad de soluciones en cuestiones de equipos de control, sistemas electrónicos, etcétera. ¿Cómo la inteligencia artificial se convierte en este factor importante para la descarbonización en tiempo real? Sí, Alberto, mira, en Siemens tenemos herramientas. Tenemos una herramienta que se llama BuildingX, que básicamente es una plataforma colaborativa en la nube que te provee diferentes servicios. Y con herramientas de inteligencia artificial te permite, pues, eficientar el consumo energético de un edificio. Por ejemplo, un edificio, ¿estás de acuerdo que no se comporta igual todos los días? Los lunes hay una gran cantidad de ocupación y los viernes todo el mundo con su Early Friday trata de salir, ¿no? Y más en el medio ambiente. Justo más en medio ambiente, de acuerdo. Entonces, imaginemos que el sistema de control del edificio dice, ¿sabes qué? Tienes que prender el aire acondicionado todos los días a las 8 de la mañana, de los 3, 4, 5, 10 pisos y todas las áreas. Pero entonces, utilizando tal vez Edge Computing, con varios sensores, lo que tú haces, empiezas a evaluar el comportamiento del edificio y dices, ¿sabes qué? En esta sala donde estamos aquí, no hay ocupación, no hay necesidad. Te hace rápidamente el análisis y lo sube a la nube para que se tomen las decisiones. Que es bien interesante y a mí me gusta mucho el tema de Edge Computing porque podríamos tomar toda la información de todos los sensores, de presencia, de calidad del aire, de las válvulas, todo, y subirlo a la nube, pero eso gastaría mucho el ancho de banda. Entonces lo que hace el Edge Computing, herramientas de Edge Computing, es justamente analizar la información y solamente la que sea adecuada para tomar ciertas decisiones es la que sube a la nube. En este ejemplo, la ocupación de esta sala es casi nula, no hay necesidad de enfriarla a 21 grados. Déjala en confort, en 23, en ahorro de energía 24, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Y hablando de otro tipo de inteligencia artificial también, por ejemplo, para la descarbonización, y empezando a tocar un poquito este tema, imaginemos que un edificio tiene diferentes fuentes de energía. Voy a ir a un caso extremo para mi ejemplo. Que tengamos la energía de CFE, tengamos energía solar y eólica, pensemos. Entonces, normalmente está definido por áreas donde hay mayor radiación, pues las baterías empiezas a cargar, tienen los paneles solares y tú decides si lo metes al edificio o lo usas para almacenar energía en baterías, etc. Pero imaginemos que ese día en particular empieza a haber vientos muy fuertes a mediodía. Entonces, la inteligencia artificial dice, ¿sabes qué? El aerogenerador pone a funcionar, utiliza esa energía para el edificio y empieza a descarbonizar, empieza a utilizar energía más limpia. Entonces, todo eso lo hacemos posible a través de estas plataformas que están dentro de BuildingX, conviven en BuildingX. Y un módulo que a mí me gusta mucho, para terminar mi participación, es
el tema del Sustainability Manager. Él justamente te puede decir la huella de carbono de tu edificio en tiempo real, pero no solamente eso, sino justamente con la herramienta inteligente artificial analiza mucha información como pronósticos del clima, historial del clima en esa zona, y te puede dar el forecast de tu huella de carbono a un año y te dicta ciertas estrategias para poder ahorrar tu consumo energético. Entonces así es como nosotros a través de sensores y herramientas de inteligencia artificial estamos atacando la optimización de los edificios. Yo creo que ya estamos describiendo el título del panel, este título de descarbonización en tiempo real. No habría mucho que decir más de lo que está sucediendo como descarbonización, porque estos ejemplos de que una válvula me reporte tiempo real lo que está haciendo para que sirva para otros modelos, que un sistema de aire se adapte a las condiciones o que una tecnología o todo un software me ayude a optimizar el espacio integral va a ser fundamental. Yo aquí entraría un poquito más a cómo interactúan y cómo se correlacionan todos estos elementos, porque los tres vienen de sectores que están con un objetivo en el mismo mercado, los tres van al mismo edificio, pero ¿cómo se complementan entre ustedes? ¿Cómo empieza a funcionar esta información? Porque pues, no, la mejor tecnología es Siemens. No, venimos lo mejor que existe. No, Daikin, tenemos que usar esto. ¿Cómo hacemos que todos los actores que llegamos a un edificio, que todos los que ponen un material con inteligencia, funcionen? Y ahí, ¿quién quiere empezar? Pues yo creo que me gustaría abrir el panorama. Todos estamos detrás de los usuarios, ¿no? Y el usuario está representado por el desarrollador. Entonces, un desarrollador tiene la visión de un edificio, ¿no? Torre Mayor. Se concibió en el año 96, 95, y un propósito era claro, ¿no? Iban a vivir muchas personas aquí diariamente, ¿no? Creo que se planificó para mínimo 15,000 personas al día. Y la verdad es que atrás de todo esto estuvo la gente del aire acondicionado, la gente del control, la gente de la iluminación, lo eléctrico, todo, ¿no? En ese momento pues se diseñó con herramientas innovadoras en su momento, ¿no? Hoy en día yo creo que la verdad es que quien no pretenda utilizar BIM como la metodología de diseño en donde todos se sumen, ¿no? El aire, el sistema de control, los periféricos, pues realmente estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? En el panel anterior se decía, pues hay que utilizar la tecnología, ¿no? Es urgente, no podemos ya, porque ya vamos perdiendo, ¿no? Esa era la frase que se me quedó. Y realmente es así. El que quiera poner de antemano sus goles de venta o goles estratégicos al bien de un edificio, creo que pues es parte del problema, ¿no? Entonces, lo que funcione de Siemens, lo que funcione de Daikin, lo que funcione de Belimo para la aplicación que se pretende el edificio, creo que eso es lo que va haciendo ricos los proyectos y el éxito está en la colaboración. Y hoy en día las plataformas pues son abiertas, ¿no? A nivel de gemelos digitales, Belimo tiene una sección de desarrolladores de APIs que serían aplicaciones, ¿no? Las interfaces para crear estas aplicaciones para que la información que sale de nuestros productos se comunique con otros sistemas, ¿no? Sea lo que sea, del fabricante que sea. Entonces, open source es lo que diría yo que viene muy al caso en esta intervención. Coincido en algo en lo que le dices ahorita, que creo que es que las nuevas generaciones también traen esto que hablaste de open source. Recuerdo el primer celular hace un poquito más de 15 años, quizá, 20 quizá, de los primeros que ya estaban comerciales. Cuando hablábamos de bases de datos abiertas al principio, todos me decían, no, imagínate la pérdida de información. Entonces, esto está haciendo que ustedes se comuniquen. ¿Cómo lo ves? Sí, justo eso. Yo creo que hace unos años, también tal vez con el avance de IoT, Big Data, hubo un cambio de mindset también. Antes era mucho de producto, cuál es la especificación, y tú adaptabas más o menos tu proyecto a los productos que existían en el mercado.
y ahorita ya no, ya haces una solución. ¿Cuál es lo mejor para mi proyecto? Y con eso ya no puede existir silos o compartimentalización. Tiene que haber una integración entre los diferentes sistemas. Ya no puede haber, no, yo solo hablo Daikin o solo hablo Siemens. No, tiene que haber una intercomunicación, o Geimo también. Tiene que haber de facto un open source y una capacidad de integración. Porque yo puedo vender lo mejor equipo de aire acondicionado, lo más eficiente, pero si no es operado bien, no será eficiente. Y para eso necesitamos un sistema de automatización, un sistema de control. Y como Ariel bien lo mencionaba, ya antes eran por reglas básicas. Prenda a las 8, desligo a las 6, 7. Y ahorita ya no, ya podemos hacer esa optimización en tiempo real. Pero para eso son necesarios datos. Datos de equipo, datos de válvulas, datos de sensores de presencia. Y todo eso tiene que ser integrado. Creo que también el facto de ser open source nos permite que otros jugadores también entren en este mercado con soluciones que se adapten a las diferentes que existen en el mercado. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con startups que tienen acceso a datos y pueden crear algo a bajo costo con nuevas tecnologías, o sea, de América Latina también para América Latina, ¿no? Y entonces creo que, en resumen, el punto fulcral es integración y open source con datos. Repetiste una palabra 5 veces y es la que voy a repetir a tu nomás. Integración. ¿Quién es entonces el integrador? O sea, ¿es el cliente? ¿Es el diseñador? ¿Es el contratista? ¿El que opera el edificio? ¿Quién va a ser el responsable de esta integración? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, Alberto, yo regresando a tu pregunta anterior, para que esto funcione, desde mi punto de vista, y así lo pensamos realmente en Siemens, y te voy a dar un par de ejemplos, es dejar de trabajar en una dinámica de ecosistema, trabajar en una dinámica de ecosistema. O sea, ya decía eso, o sea, no es que si Belimo, si Daikin, si Siemens es mejor. En realidad, por ejemplo, Siemens es un partner a nivel global de Daikin. O sea, trabajamos mucho y en tema de tecnología y nuestros sistemas en la nube los probamos mucho en el tema con los equipos de Daikin. Entonces, bueno, también decía Elsa que tiene un grupo de desarrolladores, Río también comentaba eso. Nosotros en nuestra plataforma de BuildingX también tenemos una parte que es el marketplace. Imaginemos que tú como integrador, ¿no? vas a ser un hotel y desarrollas una aplicación bien peculiar para eficientar el consumo energético. No sé, es una interfaz entre el Property Management System, de cuándo es el check-in en el hotel, para saber si la persona se va a ir inmediatamente a su hotel y empieza a enfriar la habitación o no. No, esa es esta interfaz entre el Property Management System y el BMS. La haces, triunfó, es espectacular. Pero entonces, ¿por qué quedarte nada más con la aplicación en ese hotel? ¿Por qué no usamos esa aplicación que tú hiciste, una API, la subes a nuestro marketplace, la ponemos disponible en todo el mundo y no solamente ayudas a descarbonizar, a eficientar los hoteles, sino además monetizas tu aplicación? Entonces, de eso se trata, de justamente abrir las puertas, abrir nuestras plataformas para que no solamente nosotros, como compañías transnacionales, podamos ofrecer soluciones, sino que también compañías más pequeñas, startups, lo puedan hacer. Y tu pregunta, ¿quién debe integrar? Al margen de quién deben integrar, me regreso un poco a lo que comentaba Elsa al inicio. Tenemos que colaborar todos, ¿no? Desde el diseñador, desde el desarrollador que así lo solicite, la casa de ingeniería respete esta solicitud, la constructora no se desvíe de estas especificaciones, hasta los integradores que ejecutan el proyecto. Pero más que quien lo integra, debemos de trabajar otra vez en este tema de ecosistema para que desde el desarrollador hasta el integrador logremos un proyecto exitoso con esa tecnología. Yo creo que lo vivimos todos los días cuando utilizamos un equipo celular y vemos que tenemos una cantidad de aplicaciones de diferentes proveedores y el integrador en ese caso tecnológicamente es el dispositivo, pero hay detrás un diseño, hay detrás una estructura. ¿Qué le sucede al edificio en este sentido? Porque en uno de los puntos de los temas que queríamos tratar hoy, que hablábamos de este tema de la colaboración entre las diferentes partes en el proyecto del edificio, ¿qué le sucede
al edificio cuando se queda, porque Elsa lo dijo ahorita, este edificio tiene más de 25 años o 25 años y opera y funciona a línea. Depende mucho también del operador y del propietario que está al pendiente, actualizando, poniendo en día tecnologías, inclusive hasta cambiando las pantallas en el elevador, en la entrada. O sea, que el edificio se vea que tiene una vida. ¿Cómo hacemos? Porque si nos vamos a la realidad, estamos basados en una tecnología de un dispositivo. Eso debe ser nuestro edificio. Debería ser mi dispositivo integrador de muchas cosas. Por favor. Claro. Pues se necesita voluntad, se necesitan recursos, se necesita visión. Pero es caro, ese es el otro punto, porque qué bueno que dices que se necesitan recursos. Sí, no es caro. Lo que sucede es que lo vimos en el panel anterior, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos tomar acción y muchas empresas tal vez lo ven como es romántico, ¿no? La descarbonización, el neto cero, caray. Exacto, todos nos vamos a tomar de las manos y vamos a ser uno mismo. No, la verdad es que la descarbonización también ayuda en el bolsillo de los inversionistas, de los operadores. Y del usuario final. O sea, tiene muchas ventajas financieras, te lo puedo mencionar, y han estado ahí por muchos años, entonces no es un concepto nuevo. En la intervención pasada hablaron de las certificaciones ambientales y cómo estas realmente pues tuvieron un impulso, tal vez ahora están no sé, utilizadas o escogidas de una manera totalmente financiera y no sé si las decisiones las están tomando 100% los financieros, pero debe haber una conjunción, nuevamente una colaboración. Si la persona que maneja el edificio lo conoce, sabe cuáles son los consumos, vienen consultores y dicen tu base de línea es esta, bueno, tu línea de base es esta, tú puedes llegar hasta aquí, si quieres, esto es operativo, esto es, digamos, OPEX y esto es CAPEX, ¿no? Y entonces los ahorros son estos y si te vas al CAPEX, pues van a ser mayores. Bueno, ya ellos tomarán la decisión si quieren invertir, si quieren ponerle dinero para que se devuelva en un cierto tiempo, pero ya con unas métricas ambientales mucho menores. Entonces, la verdad es que el negocio de las certificaciones no es un negocio para el que certifica, es un negocio para el del edificio. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos ser un poco más hábiles y ahí quiero reconocer mucho la labor que ha tenido INEIBOMA como asociación para traer cierto tipo de certificaciones ambientales que son para edificios existentes, en donde la línea de base es tu edificio y tú debes trabajar con él y tu equipo de trabajo se tiene que mejorar, exactamente, el equipo y el edificio se tiene que mejorar y son realmente no onerosos, tanto la asesoría, la consultoría como la certificación y mucho más, los ahorros. Entonces, para las personas que dicen, bueno, ¿cómo le vendo la idea? ¿No? Hablaban de que ya vamos a tener que empezar como empresas a hablar de lo que estamos haciendo de sustentabilidad, pues es el momento. Las certificaciones ambientales para nosotros que trabajamos en fabricantes de productos nos dan la oportunidad de modificar, de mejorar, de hacer ese retrofit necesario en todos los rubros para mejorar las condiciones del edificio. Con eso se baja el consumo y con eso se mejora la productividad de la gente, que eso tiene un impacto financiero. O sea, cuando tú vienes aquí y no tienes buena calidad del aire interior y te enfermas, ¿cuánto cuesta la nómina de una empresa? Sí, yo ahí también coincido mucho en lo que dices ahora y volviendo al punto de gemelos digitales, creo que hay un punto importante que eso es lo que le da sentido a lo que hemos venido hablando, ¿no? Solo para tomar uno de los puntos que dijiste, en los próximos meses, y ya fue lanzado, pero la CONUE también está lanzando un proyecto muy similar al que decías, con este premio a la eficiencia energética en edificios, tomando la línea base de mi edificio y diciendo 10% más de beneficio en ahorro energético en el próximo año. Si demuestro 10%, me voy a hacer acreedor a un reconocimiento.
Entonces, a lo mejor somos seres que necesitamos reconocimiento siempre nos gusta tener una palmadilla. Qué bien lo hiciste, Ariel, nos da mucho gusto. ¿Cómo hacerlo mejor en términos de eficiencia energética? Y para eso quería volver al punto de gemelos digitales, porque yo creo que ya describimos muy bien a dónde vamos, cómo trabajan juntos, pero este gemelo digital va a evolucionar, porque estamos en los últimos minutos de nuestro tema, pero les quisiera pedir que cada uno me diga cómo ven el futuro de estos gemelos digitales, hacia dónde va la tecnología y qué está invirtiendo cada una de sus empresas en visión de futuro. Empiezo contigo. Ok, en términos de tecnología ya existe, pero quería tal vez volver un poquito al tema atrás. Es que sí, hace falta KPIs, eficiencia energética, de todos los edificios que existen en Ciudad de México. ¿Cuántos saben cuánto gastan de energía? ¿Cuál es su capacidad de eficiencia energética? ¿Puede ahorrar 10, 20? Se conoce la información. Correcto. Entonces, esa falta de información, esa falta de trazabilidad también, no genera incentivos para obtener eficiencia energética del edificio, hace su descarbonización. Entonces, ahí es el primer paso, porque podemos hablar de gemelos digitales y sí los va a ayudar, pero también es primero necesario medir, necesario tener datos, necesario tener visibilidad. Y eso es muchas veces que encontramos, porque sí, nuestro edificio opera muy bien, y vas a ver, no tiene automatización, no tiene sensores, sus equipos tienen 20 años. Entonces, esa parte tiene que existir también. El segundo paso, ahí sí, cuando ya tienes los datos, información, ya ibas creando un gemelo digital, como ya con todos los datos de trazabilidad que tengo de 1 año, 2 años, con más optimización puedo ir a tener. Yo lo veo que sí, la tecnología existe, pero también hay siempre un precio asociado. Y muchas veces no se ve esa reducción de energía o ese ROI, porque no, está operando bien, no quiero invertir más. Hay esa mucha mentalidad que también tiene que haber una cierta forma de sensibilización. Y los gemelos digitales te traen la tecnología, pero te trae esa capacidad de justificar el por qué hace su descarbonización. Yo lo veo también en el futuro ya, contestando a tu pregunta, es que ya pasamos también fuera de un edificio, ya pasaremos también a un distrito, ¿no? Esa sería la parte ideal. Ya no se habla de un gemelo digital de un equipo, de una baula, de un edificio, pero ya de una comunidad o de un pequeño distrito. Entonces yo ahí veo que a medida que avancemos con la tecnología, avanzamos también con su escopo hacia un distrito eficiente. Muy interesante porque todos tienen una visión de futuro. Ahora, con el cierre que te voy a pedir, va a ser uno de los puntos importantes. Por favor, ¿cómo ves desde esta perspectiva hacia dónde vamos con estos gemelos digitales? ¿Cuál es el futuro de ellos? Primero espero que se adopten plenamente en México. Siempre cuando yo visito un cliente y empezamos a hablar de beneficios y de todo lo bueno que puede lograr, realmente los beneficios tienen que ser mucho mayores al precio, ¿no? Que tú le pones a un sistema, lo que quieras, ¿no? Un producto, un sistema. Entonces es importante que nosotros mandemos el mensaje correcto de por qué se está haciendo, por qué utilizar gemelos digitales, por qué con inteligencia artificial, y que se adopte. Yo sé que ya está la tecnología disponible, pero necesitamos entender cuántos edificios en México tienen gemelos digitales actualmente, cuántos están compartiendo información entre las nubes, porque de la capacidad potencial que tienen los sistemas que nosotros presentamos aquí, no se está utilizando el potencial por falta de información, por miedo, por falta de capacitación de las personas que lo operan, experiencias pasadas que no han sido tan positivas, etc. Nuevamente, necesitamos nosotros como colectividad hacer un compromiso a la calidad, a la integridad, vender cosas que hagan sentido, darle seguimiento, instalarlas correctamente, ayudar en el entrenamiento a los operadores y visitar constantemente estos proyectos, porque esto es lo que fomenta que sigan creyendo en esto, ¿no? Es un trabajo muy arduo para las personas que están del lado de la promoción o de la fabricación de productos.
la adopción es muy importante. Entonces yo les preguntaría a mis colegas si tenemos alguna idea de la tasa de adopción de gemelos digitales, porque el futuro en otras latitudes es los gemelos cognitivos, ¿no? Los gemelos digitales más la inteligencia artificial generan gemelos cognitivos, que son aquellos que van a aprender de forma autónoma, a mejorar las condiciones por todo lo que se va aprendiendo en el camino. Obviamente lo hablamos ya, el mantenimiento predictivo, ni qué decir de la descarbonización, porque siempre van a tener metas más agresivas en cuanto a la eficiencia energética, pero sí lo estamos viendo aquí en México, esa es mi preocupación. Yo deseo que sí, ¿verdad? Y como el llamado a la acción del panel anterior, pues vamos a hacer que México sea el ganador, ¿no? El de la copa. Qué interesante, y las preguntas se las dejo, ya la hizo Elsa, entonces me facilita el trabajo. Pero, ¿cuál es el nivel verdaderamente de adopción de los gemelos digitales en México? O sea, ¿está funcionando, va a funcionar o nos esperamos al 2100? Buena pregunta, Elsa. y la respuesta no es fácil. No, a ver, se están dando ciertos pasos. En realidad hay mucho desconocimiento todavía, Alberto, por eso yo nuevamente insisto, la importancia de foros como estos van a jugar un rol importante en la adopción en el futuro. Crear esta conciencia. No más allá de lo que podamos ser como fabricantes, como dice Elsa, necesitamos en realidad foros como este para generar, pues sí, ¿cómo se llama? Proveer el conocimiento a los grandes desarrolladores, casas de ingeniería. ¿Qué es lo que nosotros vemos ahorita? Por ejemplo, tenemos una solución que estamos empezando a dar los primeros pasos y el cliente lo empieza a obtener bien. Yo tomo la información de tu planta de agua helada, ¿no? Los últimos 2 años. Meto esos datos, genero el gemelo digital de tu chiller y veo cómo sobre todo en chillers enfriados por agua y que ya tienen algunos añitos, ¿no? Donde antes eran los flujos constantes, no hay variadores. Entonces, ese tipo de chillers los tomo, meto en un gemelo digital y me genera el algoritmo con inteligencia artificial de experiencia de información que hemos colectado en los últimos 30 años de experiencia trabajando con ese tipo de sistemas. Te genero la solución, el algoritmo. Cuando el cliente no lo quiere, cuando le dices, te voy a ahorrar, mira, el gemelo digital me arrojó que ahorramos un 15%. Hicimos un proyecto que ahorramos 18%. El cliente decía, no te creo. No, claro que sí. Y es lo que dice él. O sea, cuando tú al cliente le estás mostrando más que el costo de la solución, el beneficio que va a tener, y le dices, mira, tu retorno de inversión se proyecta en 1.5 años, 2.2 años, lo adopta. Entonces el cliente empieza a creer en estos sistemas. Entonces nosotros con esos sistemas estamos viendo que el mercado lo está adoptando. Sí creo que es el inicio para que en un futuro tendría que ser, mi expectativa es que no más de 5 años, se están adoptando gemelos digitales para diferentes sistemas, porque ahorita estamos hablando de eficiencia energética, como ahorro energía, pero también el gemelo digital de tu sistema de alarma y detección de incendio, ¿no? Necesitamos también virtualizar, sí, hacer recorridos virtuales en tu edificio con tu sistema de SCTV, pero ya virtualizado en el edificio, todo. Ese es el futuro. La tecnología, lo repito, ahí está, y solamente para cerrar mi participación en este punto Ryu tiene mucha razón. O sea, ahora estamos hablando de edificios aquí, pero en otras latitudes están hablando ya de la digitalización de los gemelos digitales de las ciudades. Un ejemplo es el Siemensstadt en Berlín. Es una ciudad donde vamos a tener varios edificios, donde cada edificio tiene su gemelo digital. Y yo ahorita, si me prestan una computadora, podríamos entrar y ver cuánto es el consumo energético por electricidad, por gas, cuánto de agua, la huella hídrica, la huella de carbono. Justamente porque pretendemos que sea net cero. Esa ciudad debe estar lista para el 2028, pero ya estamos dando los primeros pasos. Entonces sí, hacia allá van los gemelos digitales. El verdadero reto, o sea, la tecnología está, el verdadero reto es ¿qué hacemos como comunidad, más y como fabricante, para que se adopten en los edificios en México, Alberto? Lo que no se conoce no se puede medir. Claro. Eso es lo más importante. Lo dijiste hace rato y lo resumo así en esa frase. Si no tengo la información, no la voy a poder medir. Si no sé qué es tampoco.
y menos controlar. Sí, y para ellos que aquí con muchos clientes que a veces hablamos, ¿y qué haces con tus facturas eléctricas? Las pago. ¿Y cómo las manejas? ¿Por Excel? O algo así. Pronto tengo tal vez mi SAP y algo. Pero no hay de facto visibilidad en el potencial de ahorros a corto, mediano y largo plazo. No hay un plan de descarbonización. No, pero además tocas un punto importante. A veces hay una subutilización o subestimación de los sistemas que ya tenemos. Lo pongo en un ejemplo de los sistemas administrativos. Mucha gente dice que estos sistemas de administración de nómina se usan en el 10% de su capacidad. Creo que el cerebro se usa lo mismo, así es que hay que poner esa comparativa interesante. Señores, estamos al cierre. Les quiero pedir un llamado a la acción. Desde su perspectiva personal y como empresa, ¿qué tenemos que hacer hoy? Porque la acción climática, el cambio, el impacto al que estamos llegando es compromiso y responsabilidad de todos. Así es que, por favor, Elsa, un llamado a la acción. Pues bueno, yo aquí traigo unos carteles tipo partido político. Exacto, tipo para mi mi participación. Muy bien. No, son ideas que yo he comentado, ¿no? Acerca de los gemelos digitales. Y le puse ahí semánticos porque es importante entender que deben jugar un rol claramente desde su concepción en la fábrica. Quien los fabrique necesita saber para qué están hechos, que sea fácil para todos los actores entender cuáles son las aplicaciones que tienen, cómo tienen que interactuar con otros gemelos digitales. Y eso no es más que en beneficio de la sostenibilidad. Los gemelos digitales son herramientas importantísimas para la acción climática. Y el otro que yo diría también es los gemelos digitales, el futuro es los gemelos cognitivos, ¿no? La parte de gemelos digitales con inteligencia artificial que también nos van a ayudar precisamente a esa visión de mejorar la eficiencia energética, traer a los edificios a donde necesitamos que estén para la descarbonización. Para mí esas son las dos ideas más importantes. Ahora, el llamado a la acción importante es en toda la cadena de valor de la industria de la construcción, por favor, empujemos la tecnología que esté a la mano. Si la metodología que puede aplicar para el diseño de un proyecto es BIM, aprendamos BIM, hagamos BIM, pidamos que todos los stakeholders contribuyan con su participación de BIM, modelos 3D, todo lo que nos ayude para predecir lo que pudiera ser el funcionamiento en base a la latitud, a la orientación, a la envolvente. Todos los aspectos del edificio importan para hacer un sistema eficiente. Y una vez que se lleva a cabo esa conceptualización, como decían mis compañeros, la operación es súper importante. ¿De qué te sirve tener la tecnología en el edificio si no la usas? Y ahí quiero traer una idea muy importante que lo comentaste al inicio del panel. La gente y los sistemas deben convivir, ¿sí? Hay una complejidad actualmente de cómo la gente, cómo los usuarios están usando o dejando de usar o ignorando la cantidad de información que obtienen de un sistema de control o de un sistema de administración del edificio. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. Como dijiste, no vamos a ser reemplazados, pero si no agregamos valor en nuestras funciones, en nuestro trabajo, con la ayuda de la información, de la inteligencia artificial, de los gemelos digitales, de todo este, conjunto de herramientas, pues entonces estamos perdiendo la oportunidad. Y ahí es en donde yo los quiero invitar a todos. Las empresas fabricantes tienen la necesidad de escuchar de ustedes, de que nos acerquemos, de que si necesitamos capacitarlos, hacer foros, webinars, lo que se necesite. Pero muchas veces las personas no quieren preguntar por miedo a pensar, van a pensar que no sé lo que estoy haciendo. Está bien no saber, pero lo importante es buscar ayuda y buscar el conocimiento. Fíjate qué importante cerrar en esto, o sea, no estamos solos, tenemos a alguien que sabe algo más, sí, o alguien que está dispuesto a aportar algo. Eso es muy interesante. Muchas gracias por esta reflexión. Me parece muy interesante. Tus 3 minutos de gloria, Ardito. Tienes 3 minutos para decirnos qué piensas de eso. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo.
Creo que la tecnología existe, pero hay un pequeño miedo de invertir. Es más, es visto como un costo. No lo veamos como un costo, pero como una inversión. Los gemelos digitales y su tecnología abren puertas a todo, al mejor diseño, mejor operación, mejor mantenimiento. Es la clave para un plan de decarbonización del edificio a largo plazo. Pero sin eso, tenemos que empezar desde el inicio. Empezar midiendo. Tenemos medidores eléctricos. No, entonces tenemos que instalarlos. Tenemos válvulas, tenemos sistemas de automatización. Hay varias preguntas que se puede hacer, pero empezando de inicio con un BIM, con un gemelo digital, abre toda la capacidad de utilizar y tirar el jugo de la tecnología que existe. Sin eso, no se puede lograr decarbonización de los edificios. Creo que ese es lo punto importante y mi call to action sería que de facto no lo veamos como un costo, pero es una inversión hacia el futuro, donde todos ganamos. Creo que ya fue repetido en este panel, en el panel anterior. Decarbonización desde un mundo en que todos ganamos, entonces esa inversión no tiene que existir, no puede haber un costo o una mentalidad de solamente CAPEX. Es algo a largo plazo. Muy interesante porque no pensamos muchas veces en quién va a usar el edificio, el usuario final, la vida útil. Tú hablaste del ciclo de vida, hablaste del costo de inversión. Creo que son muchos temas que creo que se nos van a quedar algunos en el tintero, pero bueno, Ariel, ¿cómo le dirías a la gente desde la perspectiva de ustedes? Yo le he llamado a todo, nuevamente, a todo el ecosistema. Me refiero a Sume, a IMEIBOMA, a Net Zero Community, que continúen haciendo esos esfuerzos de pues esparcir el conocimiento, generar esa conciencia. Yo nunca he operado un edificio, pero hablando con facility managers, todo el mundo, y con los dueños de los edificios, todo el mundo sabe que el 80% del costo del edificio ya está en la operación, no la construcción, sino la operación. Entonces, la inversión que se hace en los edificios se tiene que ver justo eso, como una inversión con un retorno a la misma. Entonces, y por último, la tecnología existe, usémosla. En Siemens estamos convencidos que la tecnología, si no sirve a la sociedad, no hace ningún sentido tenerla. Nosotros creamos tecnología con propósito, que justamente que ayuda a la sociedad. Ahí está, capacitémonos, generemos conciencia y realmente quitémonos un poquito el greenwashing, realmente actuemos en consecuencia para poder descarbonizar los edificios, tener ciudades más limpias, etcétera. La tecnología está, acérquense, no se acerquen solamente a nosotros. Hay muchos proveedores de tecnología, no solo Daikin, no solo Belimo, no solo Siemens. Hay muchos proveedores, acérquense y todos tendremos una manera para poderles ayudar. Yo creo que para quienes nos estén escuchando les agradecemos este tiempo. Hay dos aspectos importantes que resumir en esta charla. No hay que dejarlo para después, hay que medir lo que hacemos, hay que ponerle un foco de atención fundamental al sentido de la salud y el bienestar de los usuarios de los edificios y los espacios, porque estos gemelos digitales nos van a permitir ayudar a entender cómo las personas que viven en estos espacios van a tener una mejor calidad de vida, cómo van a poder hacer mejores edificios en el futuro, cómo construir lo que nos está demandando la sociedad y la realidad. Vivimos una pandemia y tuvimos que cambiar, estamos aprendiendo a vivir en una forma diferente, este término del home office, etc. Es un reto súper importante. Yo les agradezco infinitamente a los tres estos conceptos. Sé que hay muchos más proveedores que quisieran hablar de esto, habemos muchos que quisiéramos pasarnos en muchos días de acción climática. Tendríamos que hacer el año de acción climática y seguir los 365 días hablando de estos temas, pero les agradezco infinitamente el que compartan con nosotros estas ideas. Abramos, sí, más foros, hablemos más de estos temas. Está el Vintage Group, está Sume, como lo dijiste, está el IMEI, están todas las asociaciones, está el ENER. Un abrazo para el ENER también, le tenía que echar mi propia por, pero bueno, tenemos que seguir impulsando en ese sentido. Muchísimas gracias a los tres, gracias a todos los que nos siguen escuchando y no se despeguen del Día de Acción Climática. Seguimos con grandes paneles, grandes
participaciones de nuestros colegas que vendrán a lo largo del día. Recuerden que estaremos hoy hasta las 6 de la tarde transmitiendo y queremos que sean parte de este Día de Acción Climática. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.